tu casa, pídele al Señor que vaya ahí donde estás, que tome tu vida y la transforme. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Damos gracias por habernos permitido llegar una vez más a tu presencia, a este lugar santo. Anhelamos un abrazo de ese Padre Celestial. Queremos que al abrir tu palabra, tú mismo puedas hablarnos al corazón. Es probable que en esta tarde alguien necesite una curación en su corazón. Alguien necesite una palabra de sanidad. Alguien necesita volver a confiar en ti. Es probable que en esta tarde alguien necesite de una sanidad emocional. Y queremos pedirte, oh Dios amado, que estés con nosotros. Mira a cada corazón, a cada persona. Y ven, oh Dios, a tomar tu palabra y a colocarlo en cada corazón que la necesite. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia de ustedes una vez más en esta segunda jornada.
me siento inmensamente agradecido por este tiempo que ustedes invierten en esta tarde. Aprovecho también para darle las gracias al pastor Juan Pablo Cárdenas por la invitación, por la atención, a Pierre Vergel y a Norita también, quienes han sido mis directos anfitriones, y a la iglesia por la acogida maravillosa. Hubiese querido estar aquí con mi esposa y con mis hijas, pero mi esposa hizo la parte fea de la parábola del buen samaritano. Usted sabe, ¿no? Pasó de largo. Quería ver a sus padres en la ciudad de Barranquilla y Dios le dio ese privilegio de estar con ellos para hacerle una terapia a su corazón. Allá en Chile nosotros pendemos de un hilo, ¿no? Alguien me decía, pastor, Chile es un país muy estable. Y yo le decía, sí, muy estable. Estamos permanentemente expuestos a los temblores que ya nos acostumbramos. Ahorita conversaba con una amiga y le decía, mira, cuando un extranjero va a Chile y él tiene preocupación por los temblores, por los tsunamis, la única información que se le dice, mire, usted mire a los chilenos. Si el chileno corre, usted corra. Si el chileno no corre, quédese quieto. Porque allá nos acostumbramos a los 6, a los 7, 7,2, 7,5, miramos, observamos y todo sigue igual, ¿no? Quizás en algún momento de la semana compartiré cómo fue mi experiencia con el terremoto del 2010, pero quisiera tener la oportunidad de conversar algunas cosas al respecto. Nos vamos volviendo más maduros, ¿no? Vamos aprendiendo a soportar este tipo de experiencias. En esta tarde quisiera abrir la Biblia con ustedes y estudiar un tema maravilloso a la luz del libro de Lucas, capítulo 15 de Lucas. Cristo Jesús vino a la tierra a mostrarnos al Padre, a romper paradigmas. Para conocer a Dios necesitamos necesariamente conocer a Cristo. Cristo tiene mucho que decirnos acerca del Padre. Una idea equivocada acerca de Dios puede llevarnos a una práctica equivocada de nuestra fe. Un concepto equivocado de Dios puede desembocar en una experiencia espiritual desfavorable, una falta de salud espiritual cuando no tenemos un concepto correcto de Dios. Y ese concepto de Dios correcto y adecuado, Cristo Jesús vino a revelarlo, a mostrarlo, a darnos una vislumbre de realmente cómo era este Padre. Y ahí Jesús utilizó una parábola maravillosa, la famosa y hermosa parábola del Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Usted acompáñeme allí. Dice allí la palabra de Dios que Jesús siguió contando que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre repartió la hacienda. Y no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Y fue y se ajustó con un ciudadano de esta tierra que lo envió a su hacienda a cuidar los cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Hasta allí. Cristo Jesús comienza a narrar esta parábola y comienza diciendo: un hombre, o algunas versiones dicen, un padre tenía 2 hijos. 2 hijos. Un padre tenía 2 hijos. Una historia en donde su auditorio automáticamente se ubicaba, sea porque en ese momento era hijo o sea porque era
Padre. Una historia que era transversal a todos los que escuchaban a Jesús en ese momento. Padre o hijo, te tocaba igual. Y Jesús se proponía grabar en la mente de los oyentes un cuadro desconocido del Padre Celestial. Amada iglesia, cuando nosotros nos planteamos el desafío de entender a Dios como Padre, nos enfrentamos con un grave problema. Los estudios dicen que el concepto que nosotros tenemos de Dios está directamente asociado con el tipo de paternidad que hayamos tenido. Por lo tanto, dependiendo del modelo de paternidad que usted tuvo, así va a ser su concepto de Dios. Tenemos la tendencia de juzgar a Dios a través de la experiencia que hayamos vivido con nuestros padres. Y estos estudios dicen que en la medida que el niño va creciendo, estos pequeños trazos, estas pequeñas ideas del Padre Celestial se están formando a partir de esas relaciones que tenga con su Padre terrenal. Entonces podríamos hacernos una pregunta: ¿pero qué pasa si yo he tenido una experiencia de paternidad defectuosa, sencillamente porque tenemos padres imperfectos y porque nosotros mismos somos padres imperfectos? ¿Cómo poder tener un concepto adecuado de Dios si nosotros somos imperfectos? Cuando Danisa, mi hija mayor, tenía 1 año, en esa época estaba haciendo un diplomado en relaciones familiares. Estaba aquí en Colombia todavía. Y me enfrenté a ciertos conceptos que para mí eran desconocidos, totalmente desconocidos. Y en una de esas etapas quedé reflexionando mucho acerca de cómo es que Dios nos ve, cómo es que Dios nos trata, cómo es que Dios nos mira. Yo estaba atravesando una crisis espiritual terrible en mi vida. Yo era de esos creyentes, miembros sinceros de iglesia, que creía que Dios castiga a aquel que se porta mal. Y en algún momento de mi experiencia llegué a pensar que había cometido errores tan profundos que Dios no me iba a perdonar. Y con esa idea en mi mente me mantenía lejos de Dios. Necesitamos redescubrir el concepto del Padre Celestial en nuestras vidas, porque eso va a depender de la salud espiritual que tú tengas. Ahora, iglesia, yo podría hacer una pregunta ahora. ¿Qué imágenes vienen a tu mente cuando escuchas la palabra Padre? ¿Qué imágenes llegan a tu mente? Padre puede traer imágenes de gozo, de alegría, de regocijo, de sonrisas. Pero quizás esta palabra puede también traer imágenes dolorosas, de maltrato, de abandono, de distanciamiento. ¿Cómo redescubrir este concepto de Dios cuando hemos vivido este tipo de experiencias? Cristo Jesús, amada iglesia, busca la forma de grabar en la mente de sus seguidores una verdad absoluta y maravillosa. El Padre Celestial no es como los padres terrenales. Amén. Tu Padre Celestial no es como los padres terrenales. ¿Cómo somos los padres terrenales? Primero que todo, estamos condicionados por el aprendizaje. Por lo tanto, dependiendo del modelo que nosotros hayamos tenido, vamos a actuar con nuestros hijos. Por ejemplo, si usted creció con un padre o una madre permisiva que valoraba el amor por encima de los límites, entonces es probable que usted crezca pensando que Dios es un Dios al cual está para pedirle las cosas, y que el día que Dios no me da las cosas es un padre malo.
Y crecemos con ese concepto de niños caprichosos. ¿Por qué entendemos que el amor reside en las cosas que recibimos? Y resulta que eso no es verdad. Los regalos dicen poco. A veces los padres intentamos cubrir el poco tiempo con nuestros hijos con costosos regalos. Pero los costosos regalos, las marcas, nunca van a reemplazar el vacío emocional que deja la ausencia de un hijo, de un padre en la vida de su hijo. Los padres permisivos necesitan entender entonces que en el amor o que en los límites también hay amor. Que ellos necesitan que alguien que vaya adelante les muestre un camino seguro y sea capaz de decirle no cuando sea necesario decir no. Y que decir no no significa no te amo. Que muchas veces decir no implica decir porque te amo, no. Los límites. Amén. Ahora, por el contrario, si usted creció con un padre que era todo lo contrario, el padre permisivo, entonces este padre era autoritario, anulaba su individualidad, maximizaba los límites en su casa, tipo padre que decía, mientras usted viva en esta casa, no tenemos derecho a opinar. ¿Ok o no? Entonces este padre maximizaba y te decía, tienes que... Y nos exigía hasta el límite. Y nos sometía a un estado de presión, de ansiedad. Y por intentar quedarle bien a nuestros padres, muchas veces nuestros rendimientos no eran los adecuados. Padres excesivamente rígidos. Mucho control, poco amor. Padres permisivos, mucho amor, poco control. Pero es probable que en esta tarde alguien haya tenido una infancia difícil porque simplemente no tuvo un papá o una mamá presente en su vida donde no había límites y tampoco hubo amor. Padre negligente. La hija, el hijo entraba y salía de su casa, nunca se involucró en su vida su padre o su madre. No aparece en su ADN, en su historia, la figura del padre. No está registrado en su ADN. En su autoestima, en su experiencia, no existe la figura de un padre que haya marcado su historia. Pero déjeme decirle lo siguiente. Es probable que también aquí hayan personas que hayan tenido una linda y hermosa experiencia con un padre que equilibró los límites y el amor. Padres equilibrados, persuasivos o autoritativos, que amaban a sus hijos, que te amaron tanto que fueron capaces de decir no, pero respetaron tu individualidad. Fuiste tú, corriste, te tropezaste, te caíste, te quemaste, sin temor a que rompieras el florero y te pegaran. Padres autoritativos, padres persuasivos, que apostaron a tu individualidad, a tu confianza, que te ayudaron a crecer, que te acompañaron, que te amaron tanto que no tuvieron temor de decir no. En el amor hay límites. Cristo Jesús intenta pintar el rostro, el cuadro del Padre Celestial de nuevo y utiliza esta parábola. Y entonces sigue contando la parábola y dice que cuando el hijo estaba allí en la provincia olvidada, en un momento, versículo 17, volvió en sí, pensó, reflexionó. Volver en sí. Y dice, yo estoy en una condición terrible. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Ellos tienen abundancia, tienen pan. En cambio, yo aquí padezco de hambre. En la provincia olvidada, cuando te sientes en ese estado de abandono, sin amor, totalmente abandonado, el ser humano tiene la oportunidad de reflexionar. En la provincia olvidada muchas veces necesitamos parar y pensar. De hecho, nadie puede cambiar de dirección en su vida a menos que primero no cambie su visión. Y es necesario a veces pararte y reflexionar, reevaluar tus paradigmas, porque el destino de tu vida es el resultado de las decisiones que tú tomas. Y eso tiene que ver con tus paradigmas mentales, con tu visión.
Por eso Pablo hablaba de la importancia de modificar nuestra manera de ver las cosas como cristianos para ir creciendo y descubriendo la voluntad de Dios. Así que este joven se encuentra en la provincia olvidada y en ese momento él dice: yo estoy perdiendo el tiempo, estoy en una condición desfavorable. Mientras que en mi casa hay pan, hay abrigo, hay comodidad, los trabajadores de mi padre están mejor que yo. Vuelve en sí, dice la Biblia, reflexiona. ¿Y cuántas personas, pregunto yo, amada iglesia, cuántas personas necesitan volver en sí para salir de la provincia olvidada? Personas que visten, personas que trabajan, personas que se mueven, personas comunes y corrientes, pero que aún en su corazón se sienten en la provincia olvidada por decisiones que han cometido. Este joven reflexiona, reacciona y entonces dice: me levantaré, voy a la casa de mi padre y le voy a decir lo siguiente: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Él arma la oración, escribe la oración y entonces camina hacia la casa del Padre. Y aquí viene algo extraordinario, cuando Jesús pinta el cuadro del Padre Celestial. Aquellos que alguna vez se han equivocado, aquellos que alguna vez han estado en la provincia olvidada, aquellos que alguna vez han estado de espaldas al Padre Celestial, aquellos que en algún momento pensaron que de espaldas al Padre y al amor del Padre podrían encontrar la felicidad, sabrán lo que voy a decir. Cuando nos alejamos del amor del Padre Celestial y decidimos volver a Dios, el momento inicial no es tan difícil como los últimos metros. Y la historia narra que él se levanta, ¿no? Él se levanta y viene a la casa de su padre. Viene a la casa de su padre. Pero el siguiente versículo nos da un detalle de este padre que Jesús pinta. Y entonces dice allí el versículo 20: y levantándose, volvió a la casa de su padre. Y escuchen lo que dice: y cuando aún estaba lejos, ¿quién corrió? ¿Quién lo vio venir? Su padre lo vio venir, se enterneció, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Permíteme recrear un poco la historia. El joven está de vuelta a la casa. Está pensando: yo le deseé la muerte a mi padre, yo le produje dolor a mi padre, yo le di la espalda a mi padre. Ahora que voy a regresar a la casa, no pretendo, no merezco el perdón ni la aceptación de mi padre. ¿Me aceptará mi padre? ¿Me rechazará? ¿Me echará en cara lo que hice? Eso estaba pasando en su historia, ese era el capítulo de su vida. Pero Jesús narra otra historia distinta. Del otro lado, en una ventana, en una casa, había un padre que nunca dejó de esperar a su hijo. Cada mañana, cada momento se asomaba porque decía: en algún momento mi hijo va a llegar. Y justo cuando el joven se está acercando, dice la Biblia, su padre lo ve venir. Observa que él es. Yo me imagino su rostro, su cabello, su vestido. Ponía a dudar a su padre, pero finalmente su corazón le dice: puede ser mi hijo. Y entonces el padre lentamente sale, abre la puerta, baja los escalones de la casa con cuidado, y algo en su corazón comienza a latir cuando de pronto se da cuenta: es su hijo. Pero voy a repasar una vez más esta expresión que Jesús dice, que Jesús utiliza, y dice: cuando aún estaba lejos, lo vio venir, se enterneció. Y escucha esta expresión: corrió. El Padre corrió a abrazarte. El Padre corrió a recibirte. El Padre corrió a besarte. El Padre no corrió para recriminarlo. El Padre corrió para amarlo. Déjame hacerte una pregunta que puede ser dolorosa en esta tarde. ¿Tuviste un Padre que te besara? ¿Tuviste un padre que te amara? ¿Tuviste un padre emocionalmente involucrado en tu vida? ¿Tuviste un padre que corriera, no para regañarte? ¿Tuviste un padre que corrió para besarte y sanarte?
Una vez estaba pasando por Fundación. Trabajaba como director asistente del Ministerio de Publicaciones en la Asociación del Atlántico. Con mis luchas, con mis peleas teológicas en la cabeza, con mis crisis espirituales. Me tocó quedarme esa noche en una ciudad que es la más caliente de Sudamérica. Fogonia. Busconia. El calor terrible. Me bañé. No me sequé el agua por el calor. Ese abanico de techo que sonaba. Parecía un helicóptero, ¿no? Parece que daba más calor, ¿no? Me acosté y tomé mi Biblia de bolsillo. Y ese día me encontré con ese cuadro de Jesús. Estaba atravesando una crisis en mi vida. Y esa noche comencé a pensar en ese texto. Porque en mi mente, en mi concepto estaba el hecho de que Dios no podía perdonarme, que Dios no podía recibirme, que Dios no podía restaurarme, que había cometido pecados terribles que para Dios eran muy graves. Pero esa noche, acostado en la cama, mientras yo leía ese texto, entendí que mi Padre Celestial no es como los padres terrenales. Entonces no te queda nada y quedas expuesto a las estrategias del enemigo. Basta una pura estrategia mental hacerte dudar de quién realmente eres tú. A menudo escucho muchos miembros de iglesia en mi distrito, allí en Santiago, en la zona poniente de Santiago, que luchan con situaciones en su vida porque tienen un concepto de Dios errado. Algunas personas me dicen: pastor, por favor, ore usted por mí porque Dios a mí no me... ¿Es mentira o es verdad? Es mentira. ¿No se escucha a Dios a todo? ¿De dónde nace ese concepto de que Dios a mí no me escucha? ¿De dónde nace? Nosotros mismos nos creamos esa idea. El enemigo coloca esa semilla de duda en tu mente para neutralizar tu fe. Así que cuando el enemigo le dice a Cristo Jesús: si es que tú eres hijo de Dios, estas piedras tienen que convertirse en pan. En otras palabras, no hay hambre para el Hijo de Dios, no hay necesidad para el Hijo de Dios, no hay sed para el Hijo de Dios, no hay desierto para el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: en el desierto o donde yo esté, Dios sigue siendo Dios y mi Padre sigue siendo mi Padre. Y lo que Jesús muestra en la parábola del sembrador es lo mismo. Nunca dejas de ser un hijo para Dios. No importa cuán hondo hayas caído, no importa la experiencia que hayas vivido, tú nunca has dejado de ser una hija, un hijo para Dios. Nunca. El pecado no es más grande que el amor. Jamás. Nunca deja de ser un hijo para Dios. Y quizás esto tenga un significado para aquellas personas que en este momento sienten que están lejos de Dios, que han cometido quizás algunas acciones que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, que caminan de lejos, que miran a Dios, que siguen a Dios de lejos, porque sienten que han cometido algo, que han ido muy lejos y que el Padre Celestial no los perdona. Yo no sé cuál sea tu experiencia en esta tarde, amado. No sé cuál sea tu experiencia espiritual en este momento. Déjame decirte que el Padre Celestial no es como los padres terrenales. Un tiempo trabajé en Barranquilla en algunas emisoras. Empecé a estudiar la radio, a trabajar en la radio de manera empírica. Se convirtió en un momento en mi pasión. La radio está acompañada de muchas cosas, tú sabes, amigos, dinero, alcohol, droga. Sin darme cuenta, había caído en el abismo del alcohol de manera social y luego me fui un poco más allá y comencé a utilizar droga.
Un domingo por la mañana llegué a mi casa. Había dormido toda la mañana. Eran las 12 del día. 1 quizás. Mi papá entró al cuarto con un vaso de leche. Todavía algunos tenemos el concepto de que cuando tú no has tomado desayuno, tómate un vaso de leche para evitar. No sé qué tan cierto sea eso. Mi padre entra en mi cuarto con un vaso de leche en la mano. Me llama, me levanta y me dice: hijo, tómate esto. Fue un cuadro muy doloroso para mí. Muy doloroso para mí. Fue muy triste. Era una manifestación de amor de mi papá. No estaba acostumbrado a eso. No estaba acostumbrado a eso. A esas manifestaciones de afectividad, de preocupación. Pero lo que más me dolió fue por el hecho de que yo estaba acostado en la cama, no por un trasnocho de trabajo, sino por una noche de desorden. Y yo no merecía ese amor de mi padre. Me pregunto cuántos creyentes, cuántas personas, me pregunto cuántos seres humanos viven con un concepto de Dios pensando de que no merecen el amor de Dios. El amor de Dios no lo merecemos. El amor de Dios es algo que Él decidió darte porque Él decidió amarte. Él decidió amarme y lo hizo de manera anticipada. En esto se mostró el amor de Dios por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame. Él decidió amarte. Yo no necesito hacer nada para que Dios me ame. Él me amó por anticipado. Y nada de lo que yo haga va a cambiar su amor por mí. Nada de lo que tú hagas va a cambiar el amor de Dios por ti. Dios decidió amarte y decidió amarte de manera total e incondicional y anticipada. Ahora te pregunto, ¿es probable que en tu vida, en tu experiencia, con tu padre o con tu madre terrenal, hayas tenido que vivir experiencias que te hayan marcado y que tu corazón todavía no ha sanado? Yo crecí en el campo, una situación en el campo bastante precaria. Algunas veces la misma comida era el gran desafío, si había o no había comida. Somos 9 hermanos, conmigo. Algunas veces compartíamos la casa con otra familia, así que 9 más 9. El conflicto era terrible, la situación era invivible, el estrés de mis padres era, ya tú sabes. Yo crecí sin afecto. Una vez se me dio por arreglar el patio de mi casa, a limpiar el patio. Cuando terminé de limpiar el patio, mi padre me felicitó. Me dio palabras de reconocimiento. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Fue algo extraordinario en mi corazón. Fue como un masaje extraordinario del corazón. Entonces yo estaba pendiente cada vez que el patio estaba sucio, que las hojas caían, que el árbol estaba seco, para comenzar a recoger las hojas, para limpiar el patio, porque esperaba mi recompensa, mi gratificación. Cuando me fui a estudiar a Barranquilla, fui a vivir solo. Comencé a sentir algunos síntomas extraños que después entendí se llamaba depresión. Y entonces fui a buscar ayuda psicológica. La primera cita pasó rapidito, no la di.
La segunda cita, la profesional me llevó al plano de mis relaciones con mi padre y colocó el dedo allí, en una herida que yo no sabía que estaba. Les confieso que no volví más al tratamiento. Fue muy doloroso el descubrir. Pasé muchos meses en esa condición. En mi desesperación buscaba de alguna forma que ese vacío, que esa necesidad de mi alma sanara. Les soy sincero, una noche prendí una radio evangélica en mi cuarto de desesperación. La importancia de tener radios nuestras en el país. Ahora entiendo que hay una emisora online. Fantástico, promuévala, apóyela. En ese entonces no teníamos nada de eso. Agarré una emisora evangélica. Hay un pastor predicando con poder del descanso y del reposo en Jehová. Y el texto era tan poderoso, la predicación era tan poderosa que yo quedé cautivado. Hasta que el pastor comenzó a hablar en lengua. No me interesa el don de lengua, pastor. Voy a la Biblia y comienzo a tener un encuentro extraordinario con la palabra de Dios, iglesia, y comienzo a enamorarme de Dios. Fue el momento cuando primera vez sentí que mi corazón disfrutó del descanso en Cristo Jesús. Aquella noche, en un cuarto solitario, en un barrio de Barranquilla, abrí mi corazón a Dios y le dije: Señor, no sé lo que tengo, este vacío, esta desesperación, no sé cuál es el origen. Tengo tristeza, tengo rabia, tengo frustración. Si puedes hacer algo por mí, por favor hazlo. Necesito que me liberes. Y comencé a enamorarme de la palabra de Dios. Comencé a descubrir cómo Dios puede traer alimento a tu corazón a través de su palabra. Comencé a ver cómo la palabra de Dios puede comenzar a sanarte. Y entonces un día le dije a mi hermana: oye, ¿qué estás haciendo? La llamé por teléfono. Mi papá está de cumpleaños. ¿Qué tal si nos vamos a visitarlo allí donde él vive? A Ciénaga. Fuimos. Lo encontramos. Una torta en la mano. Unas bebidas. Compartimos con él. Con mamá. Entonces, mi pregunta. Después que despartimos la torta, cantamos el cumpleaños feliz. Mi papá no sabía lo que yo estaba viviendo. Entonces le dije: papá, quiero que me cuentes cómo fue tu niñez. Háblame de tu infancia. Y me cuenta una historia dolorosa, terrible, increíble. Y hasta ahí yo pensaba que la mía era la más terrible. Me contó, me abrió su corazón de sus penas, de sus luchas, de sus tristezas de infancia, de que no pudo despedirse de su padre, porque mi padre le había generado una batalla, una guerra. Entonces yo dije: mi papá no tiene a su padre ya. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo puedo cortar la cadena. Yo puedo cambiar la historia. Yo puedo cambiar de dirección. Yo no debo repetir la historia que yo viví en la vida de mis hijas. Necesito identificar mi historia familiar y cortar la cadena. Y para eso está el poder de Dios, del Padre Celestial, para sanar, para cicatrizar, para restaurar de esos recuerdos, de esas heridas que a veces nos hacen andar por el camino sin gozo, sin alegría, sin la seguridad de saber que tenemos un Padre Celestial. Cuando me fui a Chile tuve que sentir en mi corazón el desprendimiento doloroso de mi padre. No fue sino hasta 1 año y medio después que mi papá entendió. No lo veo desde el 2014. ¿Se imaginan cómo está mi corazón para verlo mañana? Un par de horitas a él y a mi mamá. Iglesia, las experiencias del pasado pueden condicionarte, pero no te determinan. El amor de Dios te transforma, te sana y puede determinar tu eternidad. Y yo no sé cuál es tu experiencia en esta tarde, pero es probable que tú seas un joven o una señorita que has crecido con una paternidad
que no era la que tú esperabas, porque papá te lo robó el divorcio, porque te lo robó el trabajo, o quizás por diferentes circunstancias de la vida te tocó vivir, andar solo o sola. Pero en esta tarde Cristo Jesús quiere decirte a ti que en el Padre Celestial tienes el Padre que tu corazón anhela y necesita. Es probable que en esta tarde haya una persona que no tiene una relación estrecha y maravillosa con Dios, porque todavía se recrimina sus equivocaciones, porque todavía no se imagina cómo fue capaz de haber cometido cosas tan terribles, cómo pudo haber llegado tan lejos y que fue tan lejos que Dios no lo recibe. En esta noche Jesús te dice que tienes un Padre Celestial que te recibe y que corre para recibirte con los brazos abiertos. Una vez terminé de predicar en una iglesia. Cuando salí del púlpito, salí de la plataforma, se me acerca una señora y me dice: venga acá, usted necesita conocer esto, usted necesita saber esto. Y yo le dije: ¿qué? Cuénteme. Y me dice una frase: yo a usted lo odiaba. Así nomás. Yo a usted lo odiaba. ¿Y por qué? Porque hace un tiempo atrás, hace 2 años atrás, me dice: usted vino a esta iglesia y predicó acerca del amor del Padre. Y recuerdo que esa mañana la iglesia estaba empezando una campaña de evangelismo. Yo sabía que usted iba a predicar toda esa noche, todas esas noches. Pero mientras usted estaba predicando y comenzó a hacer ciertas alusiones a ciertas experiencias de su vida, yo sentía que usted estaba metiendo su dedo en mi llaga y yo decía: ¿y quién es Él? ¿Con qué derecho Él puede tocar mi corazón? ¿Por qué Él sabe mi vida? Y a la hora del llamado fue terrible para mí, porque usted llama a su hija a pasar al frente y su hija lee una carta. Y entonces no pude soportar mi experiencia con mi padre. Yo abandoné la iglesia antes de que la reunión terminara. Pero esa semana fue una semana difícil para mi vida. Esa semana fue una semana tan fuerte porque fui confrontada por Dios. Porque hacía 12 años que yo me había peleado con mi padre. Cuando decidí casarme, mi padre y yo rompimos relación. Mi padre no conocía a mis hijos no conocían a mi padre. Entonces esa semana, en un estado de desesperación, decidí ir a la casa a ver a mi padre. Y vi a mi padre. Lloramos, pedimos perdón. Restauré mi salud espiritual, mi salud emocional como nunca antes. Mi padre me perdonó, yo le pedí perdón. Fue una experiencia de reconciliación extraordinaria. Pero lo más triste de eso es que mi padre, posteriormente, le fue diagnosticado un cáncer y falleció no más allá de 4 meses. Y yo quería que usted lo supiera. Yo quería que usted lo supiera. El pasado puede condicionarte, pero no te determina. Yo quisiera hacer una invitación en esta tarde para aquellas personas maravillosas que están aquí y que sienten en su corazón la necesidad de recibir ese abrazo sanador del Padre Celestial. Yo quisiera que la banda cante, que el coro cante. Pero en esta tarde yo voy a hacer un llamado. Aquel joven o aquella señorita, aquel miembro adulto, aquel hombre o mujer, quien quieras que seas. Es probable que te encuentres en la provincia olvidada. Es probable que hayas estado comiendo algarrobas. Es probable que hayas estado contemplando de lejos el amor del Padre Celestial. Es probable que tu corazón no sienta paz. Es probable que alguien en esta tarde necesite sanidad, porque no puede borrar el peso del pasado, por lo que alguien hizo en ella o en él, o por lo que él o ella hizo. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, empieza ese proceso de sanidad y de restauración. Algunas personas esperan que Dios haga un milagro de transformación en su corazón. Dios puede transformar tu corazón, pero tú tienes que levantarte y volver a la casa del Padre. Tú tienes que reaccionar y tienes que decidir
levantarte y correr hacia los brazos del Padre Celestial. Y por supuesto que el primer paso que tú tienes que dar es aceptar a Cristo Jesús a través del agua del bautismo. Porque en esa primera experiencia, todas las cosas que tú viviste en el pasado quedan enterradas, quedan sepultadas. A través del bautismo el Señor te concede el don del Espíritu Santo. A través del bautismo naces de nuevo. A través del bautismo tu vida es restaurada y renovada. Por lo tanto, si tú no has tomado esta decisión, el primer paso para reencontrarte con Dios, para alcanzar la restauración de tu corazón, es aceptar la invitación de Jesús. Y es probable que en esta tarde haya más de una persona, por lo menos, que necesite el abrazo del Padre Celestial y que no ha tomado esta decisión del bautismo, y que ahora quieres decirle a Jesús: yo voy a los brazos de mi Padre. Yo quiero su sanidad, yo quiero su perdón, yo quiero su restauración, yo quiero su vida en mi vida. Mientras el coro canta, si eres joven o señorita, si eres alguien que ha caminado lejos de Dios y quieres venir a los brazos de Jesús y del Padre Celestial, ven ahora, ven a este lugar y recibe ese abrazo del Padre que restaura. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven, sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo, guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, llévame a tu puerto. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria, que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, en ti deseo. Crea en mí un corazón nuevo, guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, transfórmame, transfórmame. El Padre Celestial te recibe con los brazos de misericordia. El Padre Celestial corre para besarte y abrazarte. El Padre Celestial corre para recibirte.
Es probable que allí en la silla habrá un joven o señorita lidiando con unas ganas de levantarse, o quizás en el segundo piso, para venir a entregar su vida a Cristo Jesús. Este es el momento cuando el Señor te llama. Este es el momento que Dios toca tu corazón y te dice: hazlo ahora, ven. Este es el momento cuando el Padre Celestial te recibe con sus brazos de misericordia para restaurarte, para sanarte. Pero así como aquel joven se levantó y corrió y caminó, tú necesitas caminar este lugar. Dios te bendiga, amiga querida. Abrázala, por favor, allí. Quédate con ella abrazándola. Hay heridas que nosotros recibimos en el camino, amada iglesia. Hay experiencias que nos toca vivir en esta vida, no elegimos. Pero no puedes permanecer con el dolor, con la herida, mientras hay un Padre Celestial esperando para restaurar tu corazón. Ven al Señor en esta tarde. Ven esta tarde a los brazos del Padre Celestial. Él está aquí para restaurarte, para abrazarte. Dios te bendiga. Dios te bendiga, campeón. Seguramente hay más personas en esta tarde que necesitan de este abrazo del Padre Celestial y que han decidido en esta tarde darle su vida a Cristo Jesús. Levántate y ven. Ven sin temor a Cristo Jesús, para que sane las heridas, para que restaure tu corazón. Quizás has estado estudiando la Biblia, has estado asistiendo a la iglesia, quizás has pasado varios llamados, has escuchado varios llamados, pero todavía no has tomado tu decisión. Ven a este lugar. Yo quiero orar por ti en este momento especial y decirle al Padre Celestial que te abrace y te reciba. Él puede sanar esas heridas del corazón, puede restaurar el corazón, hacer una nueva persona para ti. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quisiera pasar al frente a esta oración maravillosa? Señor, transfórmame. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, amada querida hija. El Padre Celestial sigue llamando. El Padre Celestial sigue con los brazos abiertos. El Padre Celestial sigue esperando tu decisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga, querida. El Espíritu Santo sigue trabajando en esta tarde. El Espíritu Dios sigue llamando a tu corazón. Es probable que tengas dudas, que tengas temores. No necesitas ser perfecto para venir al Padre Celestial. Ven al Señor como estás. Él se encargará de sanar. Él se encargará de limpiar. Él se encargará de restaurar lo que tengas que restaurar, pero darle la oportunidad a Dios en esta tarde. Dios te bendiga, amiga. Dios te bendiga, querida. Déjame decirte que yo te he predicado de mi experiencia. El Evangelio para mí significa eso. Un Padre Celestial que sanó, que restauró mi corazón. Y ese Padre está aquí con los brazos abiertos, invitando también para transformar tu corazón. Habrá otro valiente en esta tarde o valiente que en esta tarde esté recibiendo el llamado del Padre Celestial y quiera responder. Qué lindo grupo. El pasado puede condicionarnos, pero no nos determina. El amor del Padre Celestial está aquí para restaurarte. Dale la oportunidad con esta decisión al Padre que complete la obra en tu vida. Deja que el Padre Celestial tome el control de tu vida. Algunas veces tendrás que tomar decisiones que para ti son incomprensibles, pero si el Señor te lo pide en su palabra, no tengas temor de hacerlo, porque vas por el camino correcto. Dios te pide obediencia solamente. Lo demás déjaselo a Él. Deja que Él escriba una nueva historia en tu vida. Deja que Él borre esas experiencias del pasado con su dedo de amor y de misericordia. Yo quisiera saber si todavía hay un valiente más que se va a levantar este llamado en esta tarde. No quisiera pasar por alto esta oportunidad para orar por ustedes, por esta decisión maravillosa, por esta entrega maravillosa que tú le has dado a Cristo Jesús. Pasar por la experiencia de bautismo es una experiencia extraordinaria que implica que tu vida pasada muere, resucitas a una nueva vida en Cristo Jesús.
Porque dice el Señor que todos los que están en Cristo, nueva criatura son. Todas las demás cosas pasaron. Nueva vida en Cristo Jesús. Y antes de hacer esta oración con este grupo maravilloso de amigos, yo quisiera saber si hay algún miembro de iglesia que siente que su corazón todavía necesita que el Padre Celestial sane alguna herida de su corazón, sane alguna cicatriz, borre alguna cicatriz, que la vida te dejó, que los pasos que tuviste por tu vida te dejaron, que no te deja ver el amor del Padre Celestial como debe ser, que te impide disfrutar del perdón y de la paz que el Señor te ofrece. Entonces este llamado es para ti. Ven a este lugar que quiero orar también por ti. No importa si alguna vez ya fuiste bautizado, pero en este momento necesita que Dios sane tu corazón por las experiencias que viviste, por aquellas cosas que no has podido perdonar, por aquellas experiencias que no has podido dejar atrás. Entonces ven a este lugar, yo también quiero orar por ti. Dios te bendiga, amado hermano. Este llamado es para ti ahora. No puedes seguir cargando una cicatriz, una herida en tu vida cuando el Padre Celestial corre para sanarte y restaurarte. No sé si estás acostumbrado a que alguien venga aquí al frente y haga llamados a la iglesia. Me gusta hacer llamados a la iglesia porque son lindas oportunidades para restaurar, para sanar, para empezar de nuevo. Dios te bendiga. Para darle la oportunidad a Dios de que con su mano poderosa haga esa cirugía maravillosa en el corazón. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Hay alguien más que quisiera venir a esta oración? Una madre, una esposa, una mujer, una hija. ¿Alguien más? ¿Puede esperar a alguna persona más todavía? ¿Puede esperar a alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puede esperar a alguien más todavía? ¿Hay alguien que está luchando en la banca allí sentado? ¿Hay alguien que está teniendo dificultades para levantarse? ¿O allá arriba quizás? Gloria a Dios. Deja que el Padre Celestial te abrace en esta tarde. Gloria a Dios. Abrázalo, por favor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios y Padre bueno, hay experiencias que vivimos en esta tierra que nosotros no elegimos. Dolor, chasco, desamor. Crecimos en una familia que no elegimos. Vivimos experiencias que no la elegimos nosotros. Quizás fue responsabilidad de otros. Pero en esta tarde, Señor, el Padre Celestial ha venido hasta este lugar para recibir con los brazos abiertos a aquellos que en algún momento de su vida se han encontrado en la provincia olvidada y que han vuelto en sí, han reflexionado y en esta tarde han decidido correr hacia tus brazos de amor y de misericordia. Bendito Padre, aquí hay un grupo maravilloso de tus hijos e hijas. Mira sus corazones heridos, quebrados. Sonríen, trabajan, juegan. Pero es muy probable que su corazón todavía, Señor, esté herido por las experiencias del camino. Rabia quizás. Frustración quizás, resentimiento quizás. Por favor, sana sus corazones en esta tarde. Ellos han decidido aceptarte, Señor, como Señor y Salvador. Por favor, que tu abrazo en esta tarde sea un anticipo de tu sanidad.
Restaura sus corazones. Borra su pasado. Escribe una nueva historia, una nueva página en sus vidas a partir de este encuentro contigo. Que el pasado no tenga más dominio sobre sus vidas. Que al vivir esta experiencia del bautismo, Señor, borre todo lo que vivieron en el pasado con un nuevo corazón, con un corazón renovado y restaurado. Querido Dios, oro por aquellos amigos que se han levantado aquí, que alguna vez pasaron por el bautismo, pero que necesitan de ese abrazo sanador todavía. Necesitan una vez ese abrazo que dice que tú nunca dejas de amarnos. Por favor, Señor, sana, borra cicatrices. Es probable que allí sentado en algún lugar de este templo haya una persona que no se levantó, pero que guarda en su corazón una herida con su papá, con su mamá, con algún familiar, con una hija. Nosotros no conocemos el futuro, Padre. Hoy estamos y mañana no estamos. Y la única oportunidad que tenemos para sanar es ahora. Alcánzalo con tu abrazo donde está. Por favor, Señor, si alguna persona se siente que no merece tu perdón, alcánzalo con tu abrazo también. Restáuralo. Perdónalo, Dios. Gracias por este maravilloso grupo de amigos y amigas. Los colocamos en tus manos. Guárdalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.